Buenas. Yo vengo a hablaros de arquitectura. Yo vengo a hablaros de cómo podemos tener problemas en nuestra página web si no tenemos una arquitectura buena. Yo vengo a hablaros de cómo organizar una página web de manera que podamos gustarle más a los buscadores y sobre todo y siempre pensando, teniendo en cuenta que las páginas web las utilizan los usuarios. Tenéis Twitter, tenéis Facebook, tenéis Google+, si tenéis cualquier duda y no podemos contestar en el momento, tuitearme, facebookearme, no sé si la palabra esa es muy correcta, pero soy accesible y que lo que necesitéis, por favor, comentarme. Bien, hay una máxima. En toda página web, en todo sitio web hay una máxima que es que la home es es la sección más importante de tu página web. Eso es así, eso es en todas y la mayoría de la gente te va a entrar por la home de tu web. La cuestión está en que el porcentaje, si tienes una web muy bien estructurada, el porcentaje que te va a la home siempre va a ser menor que el porcentaje que te va a las secciones internas. A no ser que tengas una potencia de marca muy grande, como en el caso de SportYou, en el caso de Marca, en el caso de As, en el caso de medios de comunicación, suelen ser páginas que tienen el tráfico a la home mucho más fuerte que el tráfico a las secciones internas. Pero una web que vive de tráfico SEO, normalmente lo que le van a pedir, lo que le va a pedir el cuerpo, lo que le va a pedir a la estructura de la web, es que la sección interna, las secciones internas superen en tráfico a la home. Una máxima, y eso tiene que estar claro, una URL, una oportunidad de SEO. Con lo cual, todas las URLs que tengamos, y me adelanto un poco a los tips que doy a posteriori, todas las URLs que tengamos en las cuales realmente no nos sirvan para nada, son URLs que en principio nos están perjudicando más que beneficiando. Toda la estructura de tu web tiene que estar basada en esta máxima. Una URL significa una oportunidad de posicionamiento. Una URL tiene que estar por algo y no estar porque sí. Todas las landing de los proyectos, todas las landing en general tienen un porqué. La cuestión está en que todas las landing que tenemos en nuestra página web tienen que favorecer el objetivo final de la web. Tienen que favorecer cuál es el objetivo de tu página web. Os voy a poner 4 ejemplos. Mirad, una pizzería, un hotel, un diario y una tienda online. El objetivo de cada una de las URLs, de cada una de las páginas web, es el mismo siempre. En la pizzería es que termines reservando mesa, en el hotel que termines reservando una habitación, en el diario la venta de publicidad o en una tienda online la venta de productos. Es el objetivo final. Y toda tu estructura tiene que formar parte de ese objetivo común. Google solo navega clic en clic. Google no sabe rellenar formularios. Google no sabe darle a los buttons. Con lo cual, nuestra estructura web tiene que ser navegable al 100% con clics con el concepto clic, que no es el mismo concepto que nosotros tenemos que el concepto que tiene Google. Google solo es capaz de seguir los enlaces. Con lo cual hay que tener muy en cuenta que toda la estructura de nuestra web tiene que estar muy bien definida en base a esos en base a esos enlaces. Poner en tu web un buscador no es negociable. Si tienes una web muy compleja, un buscador te va a favorecer muchísimo al usuario. Tenemos que tener en cuenta siempre en mente que el usuario es aquí el que nos va a terminar comprando. Lo que sea, lo que vendamos. Vendemos información, vendemos productos, vendemos lo que sea. Entonces, si no somos capaces de que el usuario encuentre una página de nuestra web, al final es una página que en circunstancias normales no va a terminar nunca en el ciclo de vida del usuario. El buscador no es negociable, pero sí es cierto que Google no es capaz de encontrar cuáles son las URLs. Yo os invito a hacer un test sobre esto en vuestra propia página web. Lanzar un crawl
Screaming Frog quizás sea el más extendido dentro del mercado a día de hoy, es el más accesible. Os invito a hacer un scroll, a hacer un crawl, a hacer una búsqueda dentro de vuestra página web y ver cuál es la estructura que tiene vuestra propia página web. Y os invito a definir los objetivos de cada una de las secciones. Siempre empezamos por la home porque es la sección más importante. Bien, la home, número 1, posicionamiento y lucha por aquellas keywords más importantes que tiene nuestro negocio, siempre. Segundo punto, navegación a las secciones inferiores. Desde la home, lo más normal es navegar a una sección inferior de la estructura, siempre. Y potenciar aquellas secciones internas que por estructura, por arquitectura, no nos permite poner en nivel principal de navegación. El hacking de arquitectura en el cual lo que se suele hacer y lo que solemos hacer los malos SEOs es llenar el footer de enlaces feos, porque es ahí el sitio para hackear esa arquitectura. Bueno, pues la home es el sitio, al ser el sitio más potente, es el sitio más sencillo para definir cuál es tu estructura. Normalmente una estructura compleja, una estructura web compleja puede tener esta estructura, donde tenga hasta 4, 5, 6, incluso 10 niveles de navegación profunda en tu estructura. La cuestión está en que tienes que balancear esa estructura. Esto es una estructura que no está balanceada. Esto es una estructura que hacia un lado pesa más que otro. La sección, esta principal de aquí de C, esta categoría principal, va a tener más potencia que la segunda. ¿Por qué? Porque no tiene enlace desde las secciones internas. Con lo cual tendremos estructuras muy poco balanceadas. Tendremos estructuras con diferentes potencias de sección. Segundo objetivo de nuestra web, que se basa en todas las categorías y subcategorías, es decir, los niveles de navegación secundarias. Siempre, 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 de nuevo, cada URL va a luchar por su propia palabra clave, pero además me va a permitir hacer una navegación profunda hacia las secciones inferiores. Siempre esa es, en una navegación en arquitectura, la navegación profunda a las secciones inferiores va a ser lo que ayude a posicionar, a potenciar las estructuras inferiores. Entonces, ese nivel medio suele ser una lucha relativamente, cuanto más arriba, más dura, más difícil. Cuanto más abajo suele ser una lucha más sencilla, pero sí es cierto que cuanto más abajo, en teoría, menos tráfico te va a atraer. Y en un tercer nivel de navegación tendríamos las secciones inferiores, donde de nuevo las secciones inferiores van a ser secciones que van a luchar por sus propias palabras clave y sobre todo hay una máxima. En todas las secciones, tanto en las secciones internas como en las secciones finales, debemos enlazar a secciones semánticamente similares. Cuanto más semántico sea la sección a la cual enlazo, más potencia daré a ese enlace. Yo puedo tener una sección dedicada a los zapatos y no tendría ningún sentido enlazar a la sección de componentes para el móvil. No tienen una relación semántica entre una sección y otra. Y yo lo que os decía, yo os invito a hacer un emparejado de keyword URLs. Os invito a hacer un emparejado de sacar ese screaming, sacar ese crawl de vuestra página web y hacer una estructura de, a ver, ¿para qué tengo cada una de las URLs? Esto es de la propia página web de mi empresa. En amarillo son los clientes, en oscuro son las secciones internas de donde trabajo yo mi gente, ¿no? Las páginas y demás, y la sección blanca suelen ser las URLs por las cuales yo quiero posicionarme. Con esa de la derecha serían las keywords por las cuales yo quiero posicionarme. Este objetivo, que yo lo tengo interiorizado y yo sé cuando estoy escribiendo un artículo cómo no pisarme con las secciones que ya tengo, lo que os estoy invitando es a que lo planteéis dentro de vuestra estructura, tanto de las vuestras como la de vuestros clientes. Bien, lo que os decía, una buena arquitectura permite la indexación y facilita la indexación de todas las secciones inferiores. Taxonomías y folksonomías es una buena forma de hackear esa estructura. Cuando tú tienes una categorización, cuando tú tienes una estructura categorizada de manera efectiva entre secciones de padres a hijos, una buena forma de hackear esa arquitectura es en base a navegación por facetas o navegación por taxonomías. De tal forma que yo puedo agrupar mis contenidos en base a otra ordenación que no tiene nada que ver con la ordenación principal.
Y esto se ve muy sencillo, por ejemplo, en webs de e-commerce, donde tú tienes la arquitectura principal y después tienes navegación, por ejemplo. Todos los productos de farmacia.bio que permitan, que sirvan para el curar el resfriado. Entonces, esa landing, eso es una faceta de navegación y estaremos estructurando la arquitectura en base... Bien, me acabo de saltar una diapositiva. En base a esa necesidad de arquitectura, ¿no? Que tu arquitectura funcione correctamente dependiendo de dónde está. Bueno, ahora os voy a poner tips. Uno tras otro, habrá más, pero yo creo que son los que normalmente suelen ser los más repetidos dentro de la estructura. Primero, canibalizar tu propia página web. Tener diferentes URLs que están intentando posicionar por la misma keyword. Mirad. Grinding Machines for Fastener Machining. Estos señores están intentando vender Grinding Machines for Fastener Machining y sin embargo tienen 3 URLs. Y aquí hay una cuestión, no es solo que el usuario no sepa con cuál URL se tiene que quedar, sino que muchas veces Google no va a posicionar de forma efectiva a ninguna de las 3 URL porque realmente no sabe cuál es la URL que es rentable. En este caso, si vemos lo que hay a posteriori, se ven que las Fastener Machining realmente son diferentes dependiendo en qué sección está. Con lo cual, mucho cuidado a la hora de crear los contenidos para evitar esta canibalización de nuestros propios resultados. Incluso haciendo un site, se ven que hay 10 resultados más para Fastener Machining dentro de la estructura. Segundo, error más común. Bloquear la indexación o no permitir la indexación en base a clics. Lo que os decía, Google solo sabe hacer clics. Mirad, esta es la página de Muchosol, donde todo este bloque de aquí son navegaciones a secciones, por ejemplo. Esto es alquiler de apartamentos en Salou con piscina. Si miramos el código fuente de esta estructura, veremos que todo eso es navegación modal. Se recarga dentro de la misma web, no va a ninguna URL, con lo cual estamos bloqueando el acceso a secciones completamente relacionadas. Porque si hay algo que tenga que ver con este apartamento de aquí, es que tiene piscina, admite mascota, vistas al mar, accesible menú, válida, aire acondicionado y demás. Tenemos que intentar evitar que nuestra navegación necesaria sea bloqueada por navegaciones modales como esta. Número 3, no dar relevancia a las secciones realmente importantes. Y esto es bastante común, porque a todo el mundo nos gusta poner la página web de quiénes somos, nos gusta poner ese tipo de cosas que se vea, porque estamos muy orgullosos de quiénes somos. Yo lo tengo. Sabéis que lo decía Ismael El Cudi, que los SEO somos como la suegra. Vemos los errores en otros, pero no en los nuestros. O sea que ahí la cuestión está en que tú tienes que ver, yo efectivamente, yo tengo una sección de quiénes somos, pero hay que evitar tener secciones que carguen en el momento más alto de la estructura. Mirad, sección de contacto, redes sociales, menú idiomático, ¿quiénes somos? Cuando Google llega a vuestra página web, llega y empieza a leer. Y lo primero que lee es un enlace a las redes sociales. No tiene ningún sentido. Cuanto más arriba tengas tus enlaces, los enlaces que a ti te interesan, mucho mejor. Mucho mejor, porque le estamos dando mucha más potencia. En una página web tú puedes tener enlaces en el header y enlaces en el footer. Los enlaces en el footer van a valer menos que los enlaces en el header. ¿Vale? Porque es, a nivel de arquitectura es lo primero que veo. Punto 4. Permitir fuga de link use. Permitir fuga de que nuestra estructura no tenga una forma correcta de navegación. Y esto suele ser, el problema suele venir aquí cuando hay determinadas decisiones de arquitectura que son tomadas desde otros departamentos que no tienen mucha idea de cómo funciona, por ejemplo, el tema del link use. Una página web que enlaza a la misma sección arriba, abajo y en el pie. Aquí la cosa es, no, esto es por usabilidad. Esto no es una buena solución, porque imaginaros que esta web tuviera 15 puntos de link use. Estaríamos perdiendo 10 puntos de link use
porque lo único que toma en consideración son los primeros enlaces. Entonces, al solo contar esos primeros enlaces, tendríamos una estructura débil porque tendríamos mal contabilizada nuestro link juice, nuestros enlaces a las secciones internas. Error quinto, recursos. El tema de recursos. Mirad, tus recursos que no son útiles ni para el usuario ni para la máquina. Y de esos tenemos todos. Si habéis tenido un blog de la época antigua en la cual se etiquetaban la mayoría de los contenidos muchas veces para precisamente conseguir más URLs, tendréis este tipo de problemas. Podéis tener muchas URLs en vuestra página web que no sirvan para nada. Me va a permitir Fernando. Todo esto son... Fernando tiene la suerte de que tiene 200 personas que trabajan para él. Tiene 200, quizás no 200, pero 150 autores puede haber perfectamente. Bien, bueno, pues hay 150 URLs de autores, de los cuales realmente habrá algunos que sí sean útiles y otros que realmente no sean. Si entramos en alguna de las URLs, resulta que nos encontramos con una sección vacía, como esa que estáis viendo. Estas son URLs que nos están fastidiando el Cloud Rate y el Cloud Budget. Nos están fastidiando, ¿por qué? Porque estamos obligando a Google a rastrear una sección que realmente no sirve para nada. Vamos a facilitar esa indexación. Error 6, similitud. Y aquí la cuestión está en que enlazar a secciones que no tienen relación entre sí nos perjudican el interlinkado entre secciones semánticamente similares. Cuanto más similar sea la sección a la que enlazo, más potente será mi estructura. Con lo cual, tenemos que evitar enlazar a secciones que no tienen que ver una cosa con otra. Y esto, de nuevo, el ejemplo más claro es el tema de las nubes de tags. A lo mejor estoy hablando de la ciudad de Ontalvilla de Valcorba y resulta que estoy enlazando a organización de documentos, PDF, preparación de exámenes, redes sociales, repositorio social, biblioteca. Cuando no tienes una relación concordante, una relación semántica entre las secciones, tenemos que intentar evitar hacer un enlace entre esas secciones que no tienen relación, para favorecer la potencia del enlace que estoy metiendo. Número 7. Error en... Seguro que cuando él o ella pensó en este nombre para su negocio no lo veía tan mal. El problema de los errores idiomáticos, el problema de la declaración de que tu estructura tiene varios idiomas, es una mala interpretación entre secciones. Podemos definir nuestra arquitectura idiomática en base a diferentes opciones. Siempre podemos definir en base a idioma, en base a localización, podemos hacer ESS, CAFR, CAS. Podemos definir nuestras necesidades idiomáticas en base a subdominios, a subcarpetas, solo a idiomas. La cuestión está en que muchas veces no lo hacemos pensando cuáles son las implicaciones. Con lo cual, mucho cuidado a la hora de hacer tu web en multidioma si no tienes controlado cómo se tiene que comportar. ¿Vale? Es muy importante ser capaces de controlar tú cuáles son las necesidades de tu web. Y esto se ve sobre todo en páginas web que están escritas en castellano que van para el mercado sudamericano. Sudamérica tiene tantos países y tú puedes enfocar a España de Argentina, España de Colombia, pero tienes que tener una separación real en los contenidos. Eso, o marcas el multidioma única y exclusivamente como español. No lo marcas como español de Colombia, español de Perú, español de Argentina. Son diferentes formas de entender la estructura. Han sido 20 minutos. Aunque no lo parezca, porque hablo así a la velocidad de Coque. No sé si habéis visto alguna vez a Coque de Adrenalina hablar en una charla. Pues estoy intentando hablar tan rápido como él. Yo he terminado y es hora de preguntas. Pero me gustaría terminar con un par de cositas. Mirad, una buena arquitectura web ayuda
a los buscadores a minimizar errores. Siempre. Siempre. Si tenemos una buena arquitectura web pensada, una arquitectura pensada en la cual cada URL tiene su lucha, tiene su palabra clave, tendremos una arquitectura web que realmente nos es útil. Una buena arquitectura web mejora los ratios de rastreo. Google no quiere que le toquen las narices. Google no quiere que le hagas perder el tiempo. Con lo cual, dáselo de la manera más rápida, más sencilla y más clara. Google se cansa de rastrear. Google se cansa de buscar tu URL. Si tienes una web potente, seguramente Google viva en tu web. Pero si tienes webs poco potentes y encima tienes sus secciones que no tienen ningún sentido para Google, Google se va a cansar de tu página web. Con lo cual, facilítale toda la estructura y con una máxima. Con una buena arquitectura SEO, todo proyecto SEO se aguanta. Con una mala arquitectura SEO, el problema que puedes tener es que tu estrategia SEO se vea penalizada. Muchísimas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Nos dejas alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna pregunta tenemos? Hasta las 6:30 no cojo el... 6:30. Tenemos 4 horas de SEO. Hay tiempo para posicionarse. Hola, buenas. Buenas. Hola, hola. En una estructura de e-commerce, tú comentabas que, digamos, la categoría enlace al producto porque el producto es hijo de la categoría. Bien. Correcto. Yo no lo hago así. Yo enlazo el producto a la categoría para reforzar la categoría, pues que es la categoría la que me va a dar un buen SEO y me va a dar más conversiones finalmente. El producto puede desaparecer, pero la categoría lo más probable es que no. Bien. Eso... Y tú lo has dicho al inverso, o yo te he entendido al revés, que es la categoría que tiene que enlazar al producto. Vale. Sí, pero una de las palabras que más utilizamos es depende. Uy, sí, ya lo sé. Por una cuestión. Yo tengo una tienda, yo tengo un cliente que tiene 3.000 productos nuevos cada 6 meses. Con lo cual, cada 6 meses tengo 3.000 URLs que tengo que zumbarme. Con lo cual, ¿qué le digo a Google? Señor Google, usted no me rastree ni un producto. Ni un producto. Entonces, mi estrategia, efectivamente, es posicionarme por la categoría. Entonces, cuando tú estás en un producto, estás en la sección más baja de la estructura. Con lo cual, de esa sección más baja tiene que enlazar a las secciones superiores. ¿Vale? Pero si tú el producto lo quieres indexar, porque es un producto que quizás en volumen te va a dar menos, pero seguramente en conversiones te va a dar un CTR mucho mayor, enlaza desde las secciones superiores a las secciones inferiores. Y así consigues dotar de potencia hacia abajo. Cuanto más abajo está, menos potencia. Pero vas a conseguir dotar hacia abajo de relación entre las secciones de categoría y subcategoría con su hijo, y desde su hijo enlazará a las secciones superiores. Entonces, tú y yo estamos diciendo lo mismo. ¿Vale? La cuestión está en que depende de cuál sea la estructura que tengas. Si tienes, por ejemplo, una página web de dropshipping que tienes secciones que todo el mundo tiene, pues obviamente los productos no te van a servir para nada. Lo único que te van a servir es para que te caiga un pandazo del carajo de grande. ¿Vale? Entonces, estamos diciendo lo mismo. Sí a lo que tú estás diciendo y sí a lo que estoy diciendo yo. Gracias. Allí. Yo tengo 2 preguntas en cuanto a cuando no quieres que Google ¿Te dejamos que te haga 2? Sí, ¿no? Es que has dicho el tiempo. Has dicho Venga, el tiempo. venga. Si no, No tenías que haber dicho- dale. tenías que haber dicho que tenías tanto tiempo. a ver si son rápidas. O sea, cuando no quieres que Google te indexe un producto, le pones un no index, por ejemplo, a la página de un producto, o haces un canonical. Y luego te pongo... No, bien, vale, sí que sí, dame la otra. Vale, bueno, no, mejor te dejo. Le pongo un no index. Le pongo un no index a esa sección. E intento incluso bloquearla doblemente. La intento bloquear por robos y la intento bloquear por no index. Y si me interesa que esa URL efectivamente no se indexe, es decir, que no pase ni siquiera link use, le puedo colocar un nofollow al enlace que enlaza a ese producto final. ¿Vale? Pero eso ya es rizar el rizo, porque para mí lo que me interesa es tener un no index follow. Es decir, me interesa no indexar el producto, pero que si alguien enlaza a esa estructura me pase link use. ¿Vale? Entonces, si yo no quiero que se, a tu pregunta, si yo no quiero que se me indexe un producto, le coloco un no index e intento potenciarlo de manera más efectiva con el robot. Y la segunda es...
Sí, la segunda era sobre lo de la canibalización que habías comentado al principio, ¿no? Porque a veces hay keywords que son muy long tail y, bueno, Google digamos que no alcanza y con una keyword menos long tail, digamos, te muestra varios resultados. Y digo, ¿hasta qué punto es malo? Porque si te copa toda la primera página de Google... No, o sea, yo lo quiero para mí en todos los proyectos. Yo quiero para mí que yo canibalizar toda la estructura. Pero la cuestión está en que cada una de las secciones tiene que luchar por su palabra clave. Yo puedo lanzar por zapatillas, zapatillas de deporte, zapatillas de deporte azules, zapatillas de deporte azules para pronadores. ¿Tiene sentido? Pues a lo mejor tener esas cuatro, ese enegrama tan grande de zapatillas zapatillas de deporte azules para pronadores, quizás no tenga sentido. Pero si yo quiero posicionarme por esa keyword, para mí la keyword no será zapatillas o zapatillas de deporte, será zapatillas de deporte azules para pronadores. Para mí una keyword no es una palabra, para mí una keyword es un enegrama. Es una estructura que tiene entidad por sí misma. David Bisbal es una keyword, aunque sean dos. ¿No? Entradas Fútbol Club Barcelona, aunque sean 4, es una keyword, es un enegrama. Entonces, si salen muchos resultados en mi página web por la misma keyword, yo no tengo problema. Lo que pasa es que yo sé, y Google sabe, que si hace una búsqueda más profunda a una URL más profunda, me va a colocar esa URL profunda por encima. Porque no le tiene ningún sentido que zapatillas de deporte azules para pronadores te saque la sección de zapatillas de deporte. Sí, básicamente que una página ataque una sola keyword, ¿no? Que no tengas varias páginas, varias landings atacando una misma keyword. Lo que se suele utilizar es que una keyword ataque un lexema. Un lexema es niños y niñas, por ejemplo. Eso puede funcionar, pero tienen que ser de una raíz similar. ¿Vale? Niños y niñas, pues en este caso sí tendría sentido. Pero zapatillas de deporte y balones de fútbol, no. ¿Vale? Pues son dos keywords completamente diferentes. Gracias. Gracias. ¿Teníamos alguna pregunta más? Sí, aquí. En una diapositiva que me parecía muy interesante, justamente te has quedado sin tiempo, quería preguntarte, por ejemplo, a veces en un mismo proyecto pues pueden haber varios CMS. Sí, por ejemplo, yo qué sé, pues la web corporativa, yo qué sé, en Joomla, el blog en WordPress y la tienda en PrestaShop. ¿Cómo recomiendas distribuirla? ¿En carpetas, en subdominios, en dominios diferentes? Depende. Sí. Me lo pensaba. Lo esperabas, ¿verdad? Vale. A ver, si todo tiene una temática similar, para mí tiene sentido colocarlo dentro de la misma estructura, dentro del mismo dominio. Es decir, si yo tengo una web de contenidos o una sección de contenidos que puede ser el famoso blog, ¿no? Y tengo una sección de e-commerce y realmente son de lo mismo, para mí tiene sentido tener una estructura única bajo un solo dominio. Si voy a tener secciones diferentes, por ejemplo, en una URL hablo sobre nutrición y sin embargo tengo productos de cosmética, pues cosmética.dominio.com. ¿Por qué? Porque nutrición, mi topic principal sería nutrición y mi subdominio sería cosmética, que son dos secciones que en principio pueden tener relación, pero no es la misma temática. Con lo cual, la estructura en ese caso, para mí sí tendría sentido separarlo. En este caso, subdominios, porque es la forma correcta de separar temáticas dentro de una estructura. Ahora, si todo tiene que ver, si yo soy un productor de arandelas de cobre, tengo una tienda de arandelas de cobre y hago descripciones de arandelas de cobre, para mí tiene sentido colocarlo siempre debajo de un mismo dominio. Aunque sean proyectos diferentes. Lo que sí evitaría sería, por ejemplo, utilizar la palabra blog. El blog que está en Joomla, alguien haría un blog en Joomla, el blog que está en la sección Joomla no pondría /blog. Utilizaría una keyword que para mí fuera importante. Por ejemplo, en mis inicios, mi objetivo era un objetivo así un poco pequeñito, que era posicionarme por SEO Marbella. Si no te posicionas tú por SEO Marbella, que vives en Marbella, bicha, no te contrato, ¿no? Entonces, yo tengo una estructura en base a la carpeta SEO Marbella, porque era mi objetivo. Con lo cual, en vez de utilizar la palabra blog, utiliza una keyword que realmente sea interesante para tu posicionamiento. Dominio, señormuñoz.es y hablo de cosmética. Pues el blog lo coloco en /cosmética, por ejemplo, donde voy a hablar solo de cosmética.
para potenciar con esa keyword, potenciar la keyword por la cual yo me quiero posicionar como contenido principal. Señor Muñoz, tendría sentido que el blog estuviera en barra SEO, o barra agencia SEO, o barra consultor SEO, o barra consultoría SEO. ¿Vale? Yo para mí, blog, tag, category y demás son palabras prohibidas en mis arquitecturas. ¿Vale? Hay que intentar evitar, porque son puntos de fuga que el usuario cuando llega al CTR, cuando llega al bloque, el usuario está aprendiendo. Lo que coincidí con Coque ayer en San Sebastián y Coque decía que Google es una filtradora de spam. Internet es un gran spam donde hay mucha gente escribiendo porquerías y Google es una gran filtradora de spam. Bien, pues el usuario cuando no se fíe de un snippet no va a hacer clic. Con lo cual, si yo soy capaz de evitar o soy capaz de pensar que el usuario va a clicar mejor en una URL que tiene un sentido mucho más real con lo que puede estar buscando, para mí tiene más sentido que colocarle un barra blog y colocarle una sección. ¿Te contesté? Perfectamente, muchas gracias. Gracias. ¿Otra más ahí? Buenas. ¿Qué opinión tienen para ti a día de hoy los microdatos? Y a día de hoy me refiero, ¿eh? Yo los uso. Yo los uso. Me parece una forma muy lógica de estructurar tu web. También es una forma muy sencilla de que Google scrapee tu sitio y te termine quedándose con el tráfico. Pero yo creo que dotar de un contenido semántico a tu página web a través de los microdatos, en el cual se vea claramente, si tienes una sección de recetas, se vea claramente cuáles son las calorías, cuáles son los ingredientes y demás, yo no veo un problema en tener una web con microdatos. Lo veo a día de hoy, sigo viendo a día de hoy más una ventaja que una amenaza que Google, cuando se quiera quedar tus datos, se los va a quedar. Pues ya lo ha hecho y ya lo ha hecho N veces. Con lo cual, no veo mala solución. Para mí, yo creo que es una forma muy sencilla de decirle a Google a las claras, si estás haciendo bien tu trabajo, chacho, o sea, soy yo, esto es de lo que hablo y estos son los datos que tienes e interprétalo como quieras. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Una más ahí. Muy buenas. A mí me has hecho pensar, hablando de arquitectura de SEO, si en algún caso no se pega contra la arquitectura, digamos, de usabilidad para el usuario. O sea, no hay puntos en los que por pensar en Google tenemos que sacrificar algo que es mejor para el usuario. El caso de Mundosol que has puesto, que todos los resultados salían en modales, estoy por apostar que carga más rápido para el usuario, es como mucho más fácil de usar, lo veo aquí, lo veo allí, pero claro, es peor para el SEO. Pero ¿Cómo no veo una lucha, ahí entre la usabilidad y el... no la hay a veces, un poco, la pregunta general es... Pero yo ¿no creo, la tienes alguna que vez? cuando hay una lucha es porque o hay un mal SEO o hay un mal profesional de UX. O sea, ¿hay una estructura que valga perfectamente tanto para Google como para el usuario? Normalmente sí. Ten en cuenta que cuando tú defines la arquitectura de un sitio web complejo, Farmacia Bio, por ejemplo, tiene 7 secciones superiores y después abajo tiene como 60 secciones inferiores, cada una de las secciones. Bueno, pues cuando tú defines la estructura en base a lo que el usuario está acostumbrado a hacer en la navegación en ese tipo de página web o incluso en esas tiendas, realmente no debe haber una lucha entre UX y SEO. Ahora, si me dices que los enlaces que ponemos en el pie para hackear la arquitectura realmente son para SEO, te digo sí. Pero por eso nos obligamos a no fastidiar al usuario colocándolo más arriba. Por ejemplo, los enlaces que decías semánticamente similares, para el usuario muchas veces son útiles. Son muy útiles siempre. Son útiles los que no son semánticamente similares también. No. Por ejemplo, no sé. No, si yo estoy en una sección de crecepelo, Sí. no quiero irme a una sección de arreglo de pies. Si estás en un producto Amazon, por ejemplo, yo qué sé, una carcasa para móviles, también te receta no sé, otra cosa Un ventilador. que va con ese producto, pero que en realidad no tiene. Pero porque Semánticamente no tiene nada que ver. Pero porque en este caso, quizás semánticamente no tiene nada que ver, pero sí ha habido una relación, que eso Amazon lo hace muy bien, que es que cuando se ha comprado se ha comprado siempre. Con lo cual sí hay una relación semántica entre esas secciones. Igual son, yo que sé, un casco para bicis y un MP3 para andar en bici. Nada que ver. Bien, pero como Yo qué sé. sí existe una relación, Google va a conocer esa relación también. Porque cuando tú haces una búsqueda dentro de su buscador, siempre haces búsquedas relacionadas una con otra. Con lo cual,
Si ha habido búsquedas reales que han unificado esos dos productos, sí tiene sentido tener el enlace, ¿vale? Y quizás estrictamente, si nos referimos a una sentencia semántica, quizás no tenga ese sentido. Pero no veo mal que si ha habido realmente una relación de un usuario anterior o de muchos usuarios anteriores de esos dos productos, no veo mal que haya realmente esa relación. Aquí la cuestión está en que muchas veces queremos pensar por el usuario. Muchas veces nos ponemos a estructurar en base a lo que creemos que el usuario hace. El usuario hace lo que le da la puta gana. O sea, el usuario busca como le da la gana. El usuario hace búsquedas completamente extrañas y más ahora que las búsquedas se hacen por voz o que hay por lo menos un 20% de las búsquedas que se hacen por voz. Los datos es un 20% de los 50% que hay móvil es búsqueda por voz. Y en búsqueda por voz tú nos dices alquilar coche Barcelona. Tú dices alquilar un coche en Barcelona cerca del HCC Regente, que otra cosa que te entiendan, ¿vale? Pero eso es lo que le preguntas. Con lo cual, el short tail realmente ya no está en short tail. La búsqueda aquí es el que cambia el paradigma. Y entonces, esas búsquedas amplias nos impiden tener una realidad sobre o intentar pensar en cómo hace una búsqueda un usuario. Entonces, por eso es tan importante todos los test de usabilidad, todos los test de proceso, lo que contaba Joan antes de darle tu página web a alguien que la utilice por primera vez y míralo cómo lo utiliza. No hay lucha entre UX y SEO porque esa misma botonera modal se puede hacer con botonera con enlaces y se puede recargar precargando las URLs antes para que el usuario no tenga una dificultad a la hora de preparar la arquitectura. Si yo cargo rápidamente, igual que hago el refresco sobre la misma URL, tengo precargadas las URLs desde las cuales puedo enlazar desde ahí, me estoy quitando el problema. Vale, entonces, la lucha es mal SEO contra mal UX, mal SEO contra UX, mal UX contra mal SEO, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenemos por aquí? ¿Nada más? Si no, tendremos más webinars de SiteGround, ¿no? De SEO, ¿no? Seguro que sí. Siempre, es continua. La página web. Sí. Es continua. Un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Fernando.